que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Queridos amigos, este es el Evangelio de Salvación, 1 Corintios 15, 3 y 4, y es el mensaje en el cual todos tenemos que poner nuestra fe. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, se dejó condenar con todos nuestros pecados, con todas nuestras condenas. En Él fueron cargados todos nuestros pecados, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. El Señor Jesucristo tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados judicialmente. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14 deja claro que nuestros pecados judicialmente ya fueron perdonados completamente. Usted no tiene que arrepentirse de sus pecados porque ya sus pecados fueron perdonados. No tiene que seguir pidiendo perdón por sus pecados para salvarse del infierno, porque sus pecados en la cruz hace 2000 años ya Cristo los pagó y fueron totalmente quitados de en medio. Los pecados ya no existen más para condenación en la parte judicial. Usted, mi querido amigo, que se encuentra en el camino ancho con su alma condenada, marchando al infierno con su espíritu muerto, y que es un pecador en potencia, debe reconocer estos tres estados en los que usted se encuentra ante Dios: el judicial, el espiritual y el moral. Acatando las dos demandas del Señor en Marcos 1:15, cuando Él ha dicho: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15 son dos demandas del Señor en las cuales el Señor ha exigido que el hombre se reconozca tal cual está ante Él, que cambie su manera de pensar, que deje de pensar que no hace daño, que Él es bueno, que se porta bien, que es una persona leal, correcta, que es incapaz de hacer daño, cuando eso no es así. Porque el Señor ha dicho en Mateo 15:19 que del corazón salen todos los pecados, los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los robos, las mentiras, las maledicencias, los hurtos, los homicidios. Todo sale de nuestro corazón. Entonces, deje de pensar que usted no hace daño, porque usted hace daño. Cuando usted se enoja con una persona, ahí usted le deseó el mal. De repente usted piense que usted no le hace daño a nadie porque usted hace muchos favores, que usted hace el bien. Pero con una mano hace el bien y con la otra hace el mal. Lo primero queda sin efecto. Y nunca las obras y méritos de un ser humano han sido tomadas en cuenta para ser salvo del infierno. Y tampoco para que Cristo haya muerto en la cruz. Las obras de nosotros no sirven. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios, Isaías 64:6 lo dice claramente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 dice que ninguna obra nos hará salvo, porque la justificación viene solamente por medio de nuestra fe, como lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor ha exigido que usted, mi querido amigo, y yo, y todas las personas, cambiemos nuestra manera de pensar. Hay una palabra en griego que es arrepentimiento en griego y su significado es cambio. Esa palabra es metanoia. Metanoia significa cambio. El Señor usa esta palabra para dejarnos saber
que los cambios tienen que ser en la mente. Dejar de pensar precisamente en eso, que somos buenos, que no hacemos daño. En realidad, con nuestros pensamientos sí hacemos daño, y mucho. Con nuestros pensamientos pecamos todo el tiempo. De manera que, mis queridos amigos, el arrepentimiento para salvación es que usted se reconozca ante Dios que usted está moralmente corrompido, muerto espiritualmente y va marchando al infierno con su alma condenada, que le es necesario nacer de nuevo. Necesita usted un Salvador, y es Jesucristo. Y usted necesita reconocer que usted peca todos los días de su vida, que usted es un pecador. En el huerto del Edén, allí sucedió la transferencia de los pecados, de la muerte, de la maldición. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 dice que allí a Adán le bastó un solo pecado para que cayera sobre nosotros la maldición, y nosotros nacemos pecadores y morimos pecando. Somos pecadores, vamos a pecar, y eso es lo que siempre vamos a hacer. Somos un árbol que tiene sus raíces y su fruto, y todo eso es pecado. El Señor hizo 2 decretos. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 dice que cuando un alma peca por primera vez, queda condenado. Se gana la muerte eterna, el castigo eterno. Y aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ese es un decreto condenatorio que se dejó caer sobre usted, sobre mí, sobre todas las almas con un solo pecado, porque nos bastó un solo pecado para quedar en condenación. Y el otro decreto de muerte es Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros cometimos un solo pecado, se dejó caer estos decretos. Pero ¿qué dice Colosenses 2:13 y 14? Que esos decretos quedaron quitados de en medio y clavados en la cruz. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en la cruz con el Señor Jesucristo, muriendo Él por nuestros pecados hace 2000 años. Allí los pecados fueron perdonados, y la ley que demanda la muerte del pecador al ser violada quedó sin efecto, y estos decretos quedaron quitados de en medio y clavados en la cruz. De manera que esto nos deja claro saber que ya nuestros pecados no pueden condenar nuestras almas. Usted está ya libre de pecado, igual que yo, judicialmente. Ahora, ¿qué sigue? Acatar las 2 demandas del Señor en Marcos 1:15. Reconocer el estado terrible en el cual nos encontramos ante Dios y creer en el Evangelio. Y el Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de salvación después de todo este desastre, después de todo el desastre de la condenación. Este anuncio nos dice que ya todo ese desastre quedó remediado totalmente por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sustituyendo nuestras almas, yendo Él en el lugar de cada alma, haciéndose cargo Él de toda la deuda ante Dios. Ante Dios ya nosotros quedamos libres de los pecados, porque el Señor Jesucristo fue voluntariamente a la cruz a morir por nuestros pecados, como lo dice el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, 1 Corintios 15, 3 y 4. Este Evangelio se lo entregó el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, para que fuese predicado a todas las almas del mundo, a todos los gentiles. Toda persona que crea en este anuncio pasa de muerte a vida, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:24.
De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan 6:47 el mismo Señor dijo, el que cree tiene vida eterna. Entonces, mis queridos amigos, es por creer en el Evangelio que puedes salir de ese estado terrible de condenación hacia el infierno y de la muerte espiritual. Es solamente poniendo toda tu fe en el Evangelio de salvación. No es por medio de una religión, porque el Señor Jesucristo ha dicho en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo sucede esto? Creyendo en el Evangelio, como lo dice Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que es solamente por medio del creer con fe en el Evangelio que puedes hoy, mi querido amigo, salir de ese estado de muerte espiritual y dejar de marchar hacia el infierno, porque estás en el camino ancho. El Señor te ha puesto delante de ti los dos caminos, los dos destinos, y te ha dicho, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que están encontrando esa puerta. Mateo 7:13 y 14, allí está frente a ti, esos dos destinos, esas dos puertas, esos dos caminos. ¿Cuál escogerás? Escoge pues la vida. El Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No esperes que la puerta se cierre, querido amigo. No esperes que la puerta cierre definitivamente y te quedes afuera, porque sería espantoso para ti. Si estás en una religión, te digo, la religión no te conduce a la salvación. Si estás engañado por Satanás, Satanás no quiere tu libertad, quiere tu muerte, quiere que pases la eternidad en castigo eterno, porque él sabe que tu alma tiene existencia eterna, que tu alma nunca va a dejar de existir, pero en la muerte eterna quedarás separado de Dios, y esa será la muerte eterna para ti, separación de Dios contigo para siempre. Dios te ayude.